Camoretti era un hombre distinguido. No tenía grandes posesiones ni ambiciones, pero poseía una belleza incomparable. Esa belleza era heredada. Su madre, Francesca Moretti, tenía una gran aflicción por el futuro, un miedo casi inexplicable que poco a poco contagió a su hijo. Alessandro, su padre, era la persona más racional que conocía. Quien los veía desde afuera percibía una familia feliz, y de hecho, lo eran inmensamente. No tenían de qué quejarse. Tenían poco dinero, pero lo compensaban con mucho trabajo. No tardó tanto para que Lorenzo experimentara el primer gran momento económicamente estable de su vida. Vivían en Bellagio, una pequeña ciudad de Italia. El día en ese lugar no era necesariamente modesto, pero la mudanza a Milán, que vino con el nuevo trabajo del padre, de cierta forma ayudó en la construcción de una personalidad sofisticada. Lorenzo se fue adaptando poco a poco al gran centro urbano. Pasaba horas visitando museos, leyendo libros que solo se encontraban allí y en ningún otro lugar del mundo. Extrañaba la vida tranquila, especialmente las famosas mañanas de Bellagio, cuando los pájaros se reunían en el lago de Como. El aire fresco brindaba una alegría instantánea. Recordaba con nostalgia y un poco de pesar. Volveremos a hablar de eso en breve. Pero por ahora es bueno que sepas que dejó un amor allí. Recuerda que ese amor negado no fue una elección, sino una imposición de sus padres. Cuando se mudaron, Lorenzo tenía 14 años. Apenas sabía lo que era amar, pero sabía que sentía algo que nunca volvería a sentir. Su nombre era Giulia. Pero ese reencuentro ocurre más adelante. Durante 6 años, Lorenzo entró en contacto con diversos universos, buscando encontrar un lugar para explorar su creatividad. Coqueteó brevemente con la moda, considerando que el epicentro mundial de la moda se extendía por las avenidas de Milán. Pero el breve coqueteo no dio nuevos frutos. Luego se aventuró en la publicidad. En los años 80, sin internet para contraponer sus ambiciones, Lorenzo prosperó. Primero como redactor, luego como director de arte y finalmente, a finales de los años 90, Lorenzo ya tenía su propia agencia. Tomó prestado todo lo que aprendió del mundo de la moda y creaba grandes campañas para marcas mundialmente conocidas. Seguro que has visto alguno de sus trabajos. Cuando su agencia estaba en la cima, Lorenzo tenía solo 23 años. Era uno de los solteros más codiciados de Milán, y aunque se aventuraba en pasiones pasajeras, siempre recordaba a Giulia, el amor que dejó escapar. Esta es la parte más importante de nuestra historia. Es cuando Lorenzo toma la decisión más equivocada de su vida. No sé si ustedes son así. La mayoría de las personas que conozco lo son. Tengo miedo de remover viejas heridas y reactivar viejas memorias. Creo que las cosas, por mejores que hayan sido, deberían permanecer en el lugar que el destino les reservó. Desafortunadamente, Lorenzo estaba convencido. Volvería a la bella Bellagio para descubrir el paradero de su amor. Pero como ya dije, ese fue su mayor error. Tal vez lo más prudente sea explicar qué pasó con Giulia para no correr el riesgo de cometer algún error. No tengo gran admiración por nadie de Bellagio, pero haré lo mejor que pueda. Bellagio es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. La pequeña ciudad está anidada a orillas de un lago. Creo que ya lo mencioné antes. Es una ciudad muy bonita, y ni siquiera el tiempo ha cambiado eso. Ese lago está rodeado de colinas verdes que se inclinan suavemente hacia las aguas cristalinas. El viento inclinó las plantas hacia un lado, pero suavemente a lo largo de los años. Sus calles adoquinadas son estrechas, sinuosas, y cada esquina revela un nuevo ángulo del lago o una pequeña plaza escondida. Las fachadas de las casas, pintadas en tonos cálidos de amarillo, naranja y terracota, contrastan con las persianas verdes y flores en las ventanas, creando una paleta de colores que parece haber sido elegida a dedo.
El aire es fresco, perfumado por cipreses y limoneros, y hay una quietud casi espiritual, interrumpida solo por el suave sonido de las aguas del lago contra los muelles de piedra. Cuando llegó allí, a la primera fuente justo después del arroyo de la plaza central, Lorenzo tocó su reloj para verificar que, de hecho, el tiempo no se había detenido. Regresó a la ciudad con el corazón acelerado. No era una visita protocolaria. Bellagio había permanecido casi intacta en su memoria, y cada paso en los callejones parecía traer de vuelta un pedazo de su juventud. Comenzó su búsqueda de Julia con una mezcla de ansiedad y nostalgia, preguntándose cómo el tiempo la habría moldeado. Mientras caminaba, se cruzó con 3 figuras locales, cada una trayendo nueva información y recuerdos. Esa información está dentro de un sobre, el mismo que estaba en manos de un abogado acusador. Por eso sé que la primera persona que Lorenzo encontró fue la señorina Carla, una mujer mayor que parecía una parte permanente de la ciudad, sentada frente a una pequeña tienda de comestibles, enrollando un rosario en sus manos. Sus ojos cansados, pero amables, lo reconocieron de inmediato. Al principio, él apenas la reconoció. El tiempo también había pasado para él. Pero la sonrisa de la señora activó un recuerdo oculto. La señorina era una mujer más joven en su infancia y su belleza era bastante celebrada. Era amable, muy servicial y tenía una amistad de larga data con su madre. Se sintió inmediatamente en casa. Colocó el portafolio en el suelo, esbozó una sonrisa algo tímida y la abrazó. Sabemos que la señora en cuestión falleció 2 años después, pero fue ella quien señaló a don Mateo, la segunda persona que Lorenzo encontró durante su apasionada misión. Don Mateo era el antiguo pescador de la región, al menos uno de los más antiguos. Ahora, con el cabello completamente blanco y la piel curtida por el sol, estaba en el puerto reparando sus redes. Lorenzo recordó cómo solía observar a Mateo y sus historias sobre el lago. Fue él quien le confesó algo alarmante sobre Julia. Afirmaba que había vivido días difíciles. Afirmó que ella ahora vivía en la parte alta de la ciudad, cerca de la Piazza della Chiesa. Y hacia allí fue Lorenzo, aún más decidido y preocupado por a quién encontraría. Una versión marcada por el tiempo, alguien que no tuvo la suerte que él tuvo. Se preguntaba si habría hecho alguna diferencia si se hubiera quedado, si se hubiera negado a viajar con sus padres. ¿Habría prosperado en la ciudad que parecía negarse a envejecer, estancada en una era pasada? Los hombres que conocía aún hacían las mismas cosas de su infancia. Las mujeres todavía se reunían en el centro para chismear y organizar clubes literarios. El periódico local era el mismo, y el vendedor de periódicos era hijo del vendedor de periódicos de 20 años atrás. El tiempo allí parecía heredado, pero nunca evolucionaba. Cuando llegó a la piazza, encontró a Serena, una joven artista que se había instalado en Bellagio hace unos años, vendiendo sus acuarelas en una pequeña galería. Tenía un aire bohemio, y miró a Lorenzo con curiosidad. Fue ella quien le indicó la antigua calle de piedra detrás de la panadería, advirtiendo que la chica que encontraría había cambiado. Temía toda la infelicidad que Julia podría haber vivido, como si él fuera culpable de algo. Con el corazón apretado, Lorenzo siguió las pistas hasta una pequeña tienda de barrio, cuya fachada simple y desgastada por el tiempo era la parte más interesante. Encima, una ventana iluminada por una lámpara amarillenta indicaba vida. Subió las estrechas escaleras, cada paso resonando en las paredes de piedra. Al llegar a la cima, la vio. Julia estaba allí, sentada detrás de un mostrador, rodeada de telas e hilos, los dedos ágiles pero cansados recorriendo el mismo camino repetidamente. Su cabello, antes vibrante, ahora estaba recogido de manera práctica, con mechas grises escapando aquí y allá. El brillo en sus ojos se había apagado, reemplazado por una dureza que Lorenzo nunca había imaginado.
Cuando finalmente levantó la mirada, fue como si el tiempo se detuviera. Ella lo miró fijamente, y por un breve momento, Lorenzo vio el reflejo de la chica que un día amó. Pero ese vislumbre fue rápidamente reemplazado por una expresión de cansancio. Julia no sonrió. En lugar de eso, una sombra de reconocimiento pasó por su rostro. Parecía diferente, como si llevara una carga invisible que la doblegaba. Su voz, cuando finalmente habló, era firme, pero distante. Había algo extraño en ella, una mezcla de amargura y resignación que no estaba allí antes. Reconoció a Lorenzo, pero el brillo de alegría que él esperaba estaba ausente. Y detrás de sus ojos, algo se movía, una sombra, un secreto que Lorenzo aún no podía comprender, pero que lo dejaba con una sensación incómoda. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo parecía estar en un lugar distante, atrapada en una realidad que Lorenzo no conocía. Después del reencuentro, Lorenzo y Julia comenzaron a pasar más tiempo juntos, como si la distancia de años no hubiera corroído el lazo que los uniera en la juventud. Los días en Bellagio pasaban lentamente, envueltos en la tranquilidad del lago y en el aire perfumado por las flores que decoraban las ventanas de la ciudad. Lorenzo estaba fascinado por Julia, pero algo en ella parecía diferente, un misterio que él no lograba desentrañar, pero que lo atraía cada vez más a su red. Caminaban por las orillas del lago bajo el suave sol de la tarde, y Julia contaba sobre los años que pasaron desde que él se fue. La mirada de Lorenzo era de arrepentimiento, una culpa silenciosa que crecía a medida que ella hablaba. Julia describió cómo sus padres fallecieron poco tiempo después de su partida, dejándola sola para cuidar la pequeña tienda y una vida que nunca eligió. La soledad, el resentimiento por haber sido dejada atrás, todo eso se traslucía en sus palabras, pero no de forma agresiva. Ella era una hábil tejedora de sentimientos, y Lorenzo no se daba cuenta de que con cada palabra estaba siendo atrapado más profundamente. Sentía la necesidad de compensar a Julia por todos los años que pasó sin él. La idea de retomar el amor interrumpido en la juventud comenzó a crecer en su corazón. Julia, al percatarse de esto, no hizo nada para disuadirlo. Al contrario, se mostró abierta a esa posibilidad, dejando pequeñas pistas de que podría haber una oportunidad para ellos. Lorenzo, ya ciego por la nostalgia y por los sentimientos que afloraban, no veía la manipulación sutil entre líneas en sus conversaciones. Pronto, Julia presentó a Lorenzo a un amigo que, según ella, había sido un gran apoyo en los momentos más difíciles. Marco Esposito era su nombre, un hombre de 40 años que entró en la vida de Lorenzo con una sonrisa amistosa y una conversación envolvente. Marco era encantador, con un carisma que rápidamente desarmó cualquier desconfianza que Lorenzo pudiera haber tenido. Parecía interesarse genuinamente por el bienestar de Lorenzo, ayudándolo a restablecerse en Bellagio y sugiriendo formas de revitalizar la ciudad que aún parecía atrapada en un pasado distante. Las conversaciones siempre estaban cuidadosamente orquestadas. Julia, en momentos de vulnerabilidad, hablaba de sus miedos, sus frustraciones y su hesitación en confiar nuevamente en alguien. Lorenzo, tomado por el deseo de redimirse, ofrecía su apoyo incondicional, llegando al punto de considerar invertir en negocios locales para ayudarla y así tal vez conquistar su corazón para siempre. El ambiente alrededor de Lorenzo comenzó a cambiar de forma imperceptible. La ciudad, que antes era tranquila y acogedora, parecía transformarse en algo más. Las miradas de los habitantes locales parecían más penetrantes. Las conversaciones en bares y cafés siempre tocaban de manera sutil temas de riqueza, poder y la necesidad de preservar la comunidad. Poco a poco, Lorenzo comenzó a sentir que Bellagio estaba viva, un organismo que lo observaba, que lo ponía a prueba
y que lo envolvía en su red. Julia hablaba sobre el futuro con un brillo en los ojos, pero siempre dejaba espacios de duda e incertidumbre que Lorenzo se apresuraba a llenar con promesas y planes. Marco siempre estaba cerca, nunca interfiriendo abiertamente, pero ofreciendo un consejo aquí, una sugerencia allá, como si solo fuera un amigo preocupado, pero nunca dejando que Lorenzo percibiera el verdadero papel que desempeñaba. La red estaba siendo tejida, y Lorenzo, sin darse cuenta, se entregaba cada vez más a ella. La ciudad, con sus oscuros secretos, parecía susurrar en las sombras, empujando a Lorenzo hacia el abismo mientras él creía estar caminando hacia el amor que siempre soñó. Julia era paciente. Desde el reencuentro con Lorenzo, se dio cuenta de que podría manipular a su antiguo amor, convirtiéndolo en una pieza central de su plan cuidadosamente elaborado. El resentimiento por los años de abandono se transmutó en una determinación fría. El objetivo era simple: conquistar el corazón de Lorenzo, casarse con él y asegurarse de que nunca volviera a Milán, alejándolo de sus raíces y de la vida que había construido. Con el tiempo, Lorenzo comenzó a pasar cada vez más días en Bellagio. La atracción por Julia crecía, cegándolo para lo que realmente estaba sucediendo. Encontraba excusas para no regresar a su agencia en Milán, alegando que necesitaba un tiempo para sí mismo, para reflexionar sobre el futuro. Julia, siempre sutil, alimentaba esos pensamientos, sugiriendo que la vida en la gran ciudad era agotadora y que Bellagio, con su tranquilidad, podría ser el refugio perfecto para un nuevo comienzo. Sus padres, Alessandro y Francesca, se alarmaron por el cambio abrupto en el comportamiento de Lorenzo. Notaban cómo hablaba menos sobre su carrera, cómo evitaba responder directamente cuando le preguntaban sobre sus planes. Francesca, siempre intuitiva, sentía que algo andaba mal, pero Lorenzo, convencido de que finalmente estaba tomando las riendas de su propia vida, ignoraba sus preocupaciones. Julia era persuasiva, insinuando que sus padres no comprendían la necesidad de cambio, que estaban atrapados en una idea antigua de quién él debía ser. Fueron ellos los responsables del abandono, así que, de cierta forma, Lorenzo entendía los consejos de Julia. A medida que Lorenzo se enredaba cada vez más en la red de Julia, Marco Esposito, el supuesto amigo, comenzaba a desempeñar un papel más activo. Marco lo invitaba frecuentemente a paseos por los alrededores de Bellagio, prometiéndole la oportunidad de conocer lugares secretos, lejos de las miradas curiosas de los turistas. En uno de esos paseos, Marco sugirió que se encontraran en uno de los bares locales, un lugar apartado y poco frecuentado. Esa noche, la conversación fluyó con facilidad. Las risas llenaban el pequeño bar, pero había una sombra en los ojos de Marco, un indicio sutil de su verdadera naturaleza. Lorenzo, despreocupado, no notó que Marco nunca bebía tanto como él. La noche se alargó, y las paredes del bar parecían apretarse alrededor de Lorenzo, haciendo que el aire se volviera denso, casi irrespirable. Cuando finalmente se levantaron para salir, Lorenzo sintió una extraña vértigo, un dolor de cabeza punzante que lo golpeó como una ola. Marco lo sujetó del brazo con una sonrisa que parecía más una máscara que una expresión genuina. «Solo necesitas descansar», dijo, guiando a Lorenzo de regreso a la pequeña pensión donde se estaba hospedando. Lorenzo apenas recordaba haber llegado a la cama, pero el dolor de cabeza no lo dejaba en paz, palpitando como una advertencia sombría. En los días que siguieron, Lorenzo comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Se despertaba frecuentemente con esos dolores de cabeza, como si algo estuviera corroendo su mente lentamente. Atribuía los dolores al estrés, al alcohol, tal vez al hecho de que estaba pasando por una transformación personal. Pero había algo más, algo que no lograba identificar. Mientras tanto, Julia y Marco continuaban con su plan. Julia comenzó:
a hablar más abiertamente sobre el futuro, sugiriendo que tal vez era hora de que él pensara en establecer raíces definitivas en Bellagio. Hablaba de matrimonio con una naturalidad que Lorenzo encontraba reconfortante. La idea de vivir con Giulia, la mujer que siempre había amado, lo llenaba de una felicidad ilusoria, oscureciendo la realidad de que se estaba alejando de todo lo que había construido. Los habitantes, que siempre parecían amables y acogedores, ahora observaban a Lorenzo con una mirada extraña, como si supieran más que él. Las sonrisas eran breves, las palabras tenían un peso diferente. Nadie cuestionaba la relación de Giulia con Lorenzo, y mucho menos la presencia constante de Marco. Parecía que toda la ciudad estaba conspirando silenciosamente, protegiendo a los dos cómplices. Lorenzo, sin darse cuenta, estaba perdiendo el control. Creía que estaba tomando las riendas de su destino, que finalmente estaba viviendo el amor que siempre deseó. Pero en realidad se estaba hundiendo cada vez más en un juego del cual no había forma de salir victorioso. La realidad era que Giulia y Marco estaban quitándole lentamente a Lorenzo todo lo que era, todo lo que poseía, preparando el terreno para el golpe final. Lorenzo comenzó a despertarse temprano para admirar el lago. Se quedaba allí, mirando el lago de Como, sintiéndose extrañamente inquieto, pero aún convencido de que estaba donde debía estar. No veía la oscuridad que se acercaba, ni el abismo hacia el cual estaba siendo empujado, con piedras ya, metafóricamente, pesando en sus bolsillos. Bellagio lo había seducido, al igual que Giulia y Marco, y el destino sombrío de Lorenzo estaba casi sellado, sin que él se diera cuenta de que ya no era más el protagonista de su propia historia, sino un peón en un juego mortal. A medida que pasaban los días y la fecha del matrimonio se acercaba, la atmósfera en Bellagio se volvía cada vez más densa, casi palpable. El regreso de Lorenzo, que al principio parecía un cuento de amor renacido, ahora se transformaba en algo más oscuro. Los habitantes de la ciudad, que siempre se mostraban amigables en su presencia, comenzaron a exhibir sutilmente el resentimiento que habían acumulado a lo largo de los años. Bellagio, con sus pintorescas calles y su lago sereno, escondía corazones amargados. Muchos recordaban al joven Lorenzo, que había dejado la ciudad detrás de promesas mayores, abandonando el lugar donde creció y prosperando en Milán, una ciudad que muchos allí solo conocían por fotos o historias contadas de segunda mano. La envidia y el resentimiento eran como malas hierbas crecientes y entrelazadas en la vida de aquellos que se quedaron atrás. Veían en Lorenzo a un traidor, alguien que cambió la simplicidad y la belleza de la vida en Bellagio por riqueza y poder en otro lugar. El matrimonio de Lorenzo y Giulia, marcado para dentro de pocas semanas, debería ser motivo de alegría. Sin embargo, detrás de las sonrisas que recibían en las calles, había murmullos y miradas de desprecio. Los habitantes sabían que Lorenzo era ahora un extraño, alguien que regresaba pero que nunca más pertenecería de verdad. Y más que eso, había una aceptación silenciosa del plan que Giulia y Marco estaban orquestando. Para ellos, Lorenzo no merecía su éxito, no merecía el regreso, no merecía a Giulia, y ciertamente no merecía escapar de su castigo. Giulia continuaba desempeñando su papel con precisión, siempre la novia atenta y dedicada. Hablaba con Lorenzo sobre los planes para la boda, la ceremonia en la pequeña iglesia que estaba en lo alto de la ciudad, con vista al lago. Lorenzo estaba completamente involucrado, creyendo que finalmente tendría la vida que siempre quiso al lado de Giulia. Ya no se preocupaba por Milán, por la agencia, ni por los pedidos preocupados de sus padres para que regresara. La ciudad se había transformado en una jaula dorada, con Giulia y Marco como los carceleros invisibles. Pero algo salió mal. Una noche, después de otro de los paseos con Marco, donde el alcohol corría abundantemente y la conversación se volvía cada vez más nebulosa, Lorenzo comenzó a tener destellos de memoria.
Era como si los dolores de cabeza que lo perseguían últimamente hubieran abierto una puerta dentro de su mente, revelando fragmentos desconexos. Recordaba vagamente una conversación entre Marco y Julia, susurrada en una habitación que no reconocía, pero cuyas palabras lo hacían estremecerse. Al tratar de juntar esos recuerdos, una angustia creciente comenzó a apoderarse de Lorenzo. Sentía que algo estaba mal, pero la magnitud de la verdad aún estaba más allá de su comprensión. En lugar de confrontar a Julia o a Marco directamente, Lorenzo se convenció de que estaba siendo paranoico, tal vez debido al estrés del cambio y del matrimonio inminente. Pero la semilla de la duda había sido plantada y comenzó a crecer, carcomiendo la certeza que Lorenzo tenía de estar haciendo lo correcto. Mientras tanto, Julia también notó el cambio en Lorenzo. Estaba más distante, menos entusiasta sobre los preparativos para la boda. Se preguntaba si él estaba comenzando a sospechar algo, si tal vez estaba percibiendo las grietas en su trampa. Julia sabía que necesitaba actuar rápidamente, antes de que él tuviera tiempo de comprender la verdad. Habló con Marco en secreto, ambos conscientes de que el plan necesitaba ser ajustado, tal vez acelerado. La ciudad, por su parte, permaneció en su papel de cómplice silenciosa. Los habitantes continuaban observando todo desarrollarse con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabían que algo estaba en marcha y que el destino de Lorenzo estaba sellado, pero nadie se movía para intervenir. Para ellos, el regreso de Lorenzo era una amenaza al orden establecido, una afrenta al hecho de que había dejado Bellagio atrás y, peor aún, prosperado fuera de allí. La tensión seguía aumentando, y la boda, que debería ser un nuevo comienzo, se volvía cada vez más una trampa fatal. La fecha estaba marcada y el destino parecía inevitable. Sin embargo, con la duda carcomiendo a Lorenzo y la necesidad de Julia y Marco de acelerar sus planes, todo indicaba que algo estaba a punto de descarrilarse. Lorenzo caminaba por las estrechas calles de Bellagio, las piedras irregulares del pavimento bajo sus pies, reflejando el torbellino en su mente. Los susurros que escuchaba a su alrededor eran como espinas invisibles, cortándolo con desdén y desprecio. La ciudad, que antes lo había acogido con la belleza serena de su lago y la tranquilidad de sus mañanas, ahora se transformaba en un laberinto sofocante. Cada callejón parecía estrecharse a su alrededor, cada esquina, una nueva sombra acechando. En los últimos días, Lorenzo había comenzado a juntar las piezas de un rompecabezas. Las constantes migrañas, los destellos de memoria que lo atormentaban, las miradas frías y distantes de los residentes. Todo apuntaban a algo terriblemente mal. Las palabras que escuchó una noche, susurradas entre Julia y Marco, resonaban en su mente. Fragmentos de frases como «acabar con esto de una vez» y «no puede descubrirlo» lo perseguían en sus pensamientos. Lo que antes parecía ser paranoia, ahora comenzaba a tomar forma como una verdad aterradora. Confrontó a Julia esa mañana. Las palabras salieron de su boca con la fuerza de una tormenta, cargadas de angustia y miedo. ¿Qué me estás escondiendo, Julia? ¿Por qué siento que me están envenenando lentamente? ¿Por qué todos me miran como si fuera un extraño en mi propia casa? Julia, sin embargo, era una maestra en su arte. Negó todo, las lágrimas en sus ojos reflejando un sufrimiento tan convincente que Lorenzo casi le creyó. Pero la semilla de la duda ya había brotado, y Lorenzo finalmente vio las grietas en la máscara. Desesperado, Lorenzo dejó la casa, el aire de la ciudad pesando en sus pulmones como plomo. Necesitaba respuestas, pero lo único que encontró fue una ciudad que se había vuelto contra él. Bellagio, con sus calles otrora acogedoras, ahora se convertía en una arena de hostilidad. No sabía exactamente qué había descubierto, pero sabía que estaba en peligro, que toda la ciudad estaba en su contra. Mientras caminaba,
Un silencio mortal caía sobre las calles, roto solo por los susurros y las miradas llenas de desprecio. De repente, una piedra pequeña, casi insignificante, golpeó su hombro. Se dio vuelta, pero no vio a nadie. El golpe no fue fuerte, pero llevaba un peso simbólico. Luego, otra piedra, más grande esta vez, golpeó su espalda, seguida de risas ahogadas. Lorenzo tropezó, su cuerpo retorciéndose de dolor e incredulidad. Los residentes comenzaron a aparecer, saliendo de las sombras como fantasmas vengativos. Cada rostro era una máscara de odio contenido. Cada mirada, una sentencia. Las piedras comenzaron a ser lanzadas lentamente, pero pronto se transformaron en una lluvia implacable. Lorenzo trató de correr, pero no había a dónde ir. Las calles de Bellagio, que conocía tan bien, se convirtieron en su campo de batalla. Sintió la sangre caliente corriendo por su frente, donde una piedra afilada había rasgado su piel. Los golpes continuaban, implacables, golpeándolo desde todos los lados. Sus gritos de dolor y confusión resonaban en los callejones, pero nadie acudió en su ayuda. «¡Traidor!», gritó alguien. «¡Nunca debiste haber vuelto!». Otra voz, llena de odio, fue certera, golpeando a Lorenzo donde más le dolía. El odio de años, de décadas, acumulado en cada alma de esa ciudad, parecían haber explotado en ese momento. Cada piedra lanzada no era solo contra Lorenzo, sino contra lo que él representaba: la fuga, el éxito, la prosperidad fuera de los límites de Bellagio. Lorenzo cayó al suelo, su cuerpo roto y ensangrentado. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar, y su visión comenzó a nublarse. Intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. En su lugar, se arrastró, sintiendo el frío de las piedras del pavimento contra su rostro, el sabor metálico de la sangre en su boca. Las piedras seguían cayendo, algunas golpeando su espalda, otras aplastando sus manos cuando intentaba protegerse. Era un linchamiento, una ejecución sin piedad conducida por toda una ciudad. Finalmente, la lluvia de piedras cesó. Lorenzo, ahora irreconocible, apenas podía moverse. Sabía que estaba cerca del final, pero el dolor aún no había terminado. Sintió manos levantándolo, arrastrándolo por el suelo frío y áspero. No podía distinguir los rostros a su alrededor, solo sombras que se movían con un propósito. El sonido de las aguas del lago de Como se acercaba, un rugido que parecía llamarlo. Era casi poético, pensó, que su viaje terminara allí, donde tantas de sus memorias más felices fueron creadas. Los hombres que lo arrastraban se detuvieron en la orilla del lago. Lorenzo intentó hablar, pero sus labios solo temblaron, incapaces de formar palabras. Sus fuerzas estaban agotadas, su mente entumecida. Sintió el peso de las piedras siendo colocadas en sus bolsillos, una por una, el frío del lago subiendo por sus pies mientras era arrastrado hacia el agua. Cada piedra añadía un peso que lo tiraba más profundo en la oscuridad. El agua helada subió por su cuerpo, cubriendo sus heridas, tragándose sus últimos suspiros. Lorenzo sintió el agua en su rostro, la presión creciente mientras se hundía lentamente. El dolor desaparecía, reemplazado por un frío paralizante. Sus últimos pensamientos fueron para Giulia y luego para Bellagio, la ciudad que lo devoró. La última burbuja de aire escapó de sus labios mientras se hundía en las profundidades del lago. La luz del sol arriba haciéndose cada vez más distante, hasta que no quedó nada más que la oscuridad. Lorenzo Moretti desapareció en el lago, al igual que tantos secretos de Bellagio. La ciudad, cómplice de su fin, volvió a silenciarse, sus habitantes retomando sus vidas como si nada hubiera sucedido. Las aguas del lago de Como, tranquilas e imperturbables, guardarían el cuerpo de Lorenzo y con él la verdad de su muerte. La investigación que siguió fue breve, casi superficial. No había testigos, nadie vio nada.
Toda la ciudad se cerró como una muralla de silencio, protegiendo a Giulia y Marco, manteniendo el secreto enterrado junto con Lorenzo. Sus aguas profundas y misteriosas se convirtieron en la tumba sin nombre de Lorenzo Moretti. Pasaron días, semanas y meses, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Las búsquedas, llevadas a cabo sin prisa ni convicción, solo revelaron aguas silenciosas y corrientes que parecían esconder algo en las profundidades. Los rumores se esparcieron por la región, pero dentro de los límites de Bellagio, las bocas permanecieron cerradas y las miradas cómplices. Giulia y Marco, los arquitectos de esta tragedia, continuaron con sus vidas como si Lorenzo nunca hubiera regresado a la ciudad. La tienda de Giulia, con su fachada simple, siguió abierta, las manos ágiles de la mujer ahora cosiendo con una precisión aún más fría y calculada. Marco, siempre por allí, tratando de sacar alguna ventaja, retomó sus rutinas, paseando por las orillas del lago, sus redes de pescador tocando ocasionalmente el fondo lodoso, pero nunca sacando a la superficie los secretos que allí reposaban. Bellagio, por su parte, regresó a lo que siempre había sido. La ciudad, con sus calles estrechas y casas coloridas, volvió a su ritmo habitual, como un reloj que nunca se detuvo, incluso ante lo sucedido. La señorina Carla aún se sentaba frente a su tienda de comestibles, enrollando su rosario entre los dedos, murmurando oraciones silenciosas mientras observaba el mundo pasar. Para ella, Lorenzo era solo un recuerdo distante, algo que la ciudad ya había enterrado en sus piedras. No sé decir si ella era, de hecho, cómplice. Siempre sentí en ella un recelo nunca mencionado, como si hubiera sido obligada. Don Mateo, el viejo pescador, continuaba con sus actividades a la orilla del lago. Lanzaba sus redes al amanecer y al atardecer, sabiendo en el fondo de su corazón que el lago guardaba más que solo peces. Pero nunca habló de eso. El lago era sagrado, sus aguas lavaban los pecados de Bellagio, y por eso dejaba que el silencio reinara. Los barcos se balanceaban suavemente en el agua, como si nada hubiera cambiado, como si Lorenzo nunca hubiera existido. Serena, la joven artista, pintaba los mismos paisajes de Bellagio, capturando la serenidad que la ciudad transmitía sin nunca dejar traslucir el horror que se escondía bajo esa fachada. Sus acuarelas eran vendidas a los turistas que se llevaban consigo pedazos de un lugar que parecía congelado en el tiempo, un paraíso intacto. Pero Serena sabía mejor. Sabía que Bellagio era como sus pinturas, hermosas y serenas en la superficie, pero capaces de ocultar infinitas capas de sombra. El tiempo siguió su curso, y la historia de Lorenzo Moretti se convirtió en una leyenda local, una de esas historias que las personas cuentan al caer la noche, pero en las que nadie realmente cree. El lago que una vez reflejaba los sueños de Lorenzo, ahora guardaba su secreto eternamente, sus aguas profundas como la memoria colectiva de una ciudad que había elegido olvidar. Las mañanas en Bellagio continuaban como antes, con los pájaros reunidos en las orillas del lago, sus cantos resonando por la ciudad adormecida. El aire fresco aún traía consigo una alegría pasajera, pero para aquellos que conocían la verdad, también había un peso en el viento, un susurro del lago que jamás podría ser borrado. Las piedras del pavimento, que un día fueron armas en manos de los residentes, ahora estaban limpias, brillando bajo el sol, como si nunca hubieran sido manchadas por la sangre de Lorenzo. Bellagio regresó a su estado de aparente perfección, una joya a orillas del lago. Pero aquellos que miraran más de cerca, que escucharan con atención, podrían percibir el eco de una historia no contada, de un amor que se transformó en tragedia, de una ciudad que en su belleza silenciosa se convirtió en cómplice de un crimen perfecto. Y así, Bellagio continuó guardando sus secretos, mientras las aguas del lago, tranquilas e imperturbables, continuaban reflejando el cielo azul sin nunca revelar lo que había debajo de la superficie. Lorenzo Moretti
con sus ambiciones y sueños, fue engullido por el lugar que un día llamó hogar, su memoria ahora tan dispersa como las ondas del lago. Y Bellagio, siempre la ciudad de belleza y serenidad, siguió adelante, mientras el lago permanecía mudo, como siempre fue, como siempre será.